La lección de este día, hermanos, es la lección número 4 del expositor bautista, cuyo tema principal es el Sermón del Monte. Hoy vamos a estar meditando en el texto ubicado en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. El título de la lección de hoy correspondiente es: si vuestra justicia no fuere mayor. El texto dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la palabra de Dios, y el día de hoy, en base al tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, tenemos como objetivo de esta lección, hermanos, reconocer que Cristo cumplió, fíjense, los requisitos, las exigencias, las perspectivas de la justicia del Antiguo Testamento, y a menos que uno tenga la justicia de Cristo, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Esta lección se divide en dos partes. La primera de ellas es la relación de Cristo con la ley y los profetas. Y la segunda es relacionada con el reino de los cielos. Y empezamos a ver, hermanos, el texto número 17 del capítulo 5. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Me llamó mucho la atención el contexto, uno de los contextos de este párrafo bíblico que ya leímos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 12, donde el Señor Jesucristo enfoca su atención, o trata de que nosotros enfoquemos nuestra atención en cuanto a las características de los habitantes del reino. ¿Qué características deben tener o espera Dios que tengan estos habitantes del reino, que los identifica como habitantes del reino de los cielos? El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu, a los que padecen persecución por causa de la justicia. Y las demás bienaventuranzas que hay durante este párrafo del 3 al 10 dan más detalles de las grandes bendiciones para los que viven de tal manera que se caracterizan con los ciudadanos, o se identifican con los ciudadanos del reino de los cielos. Después de enseñar esto, en cuanto a las características de los habitantes del reino, Cristo entonces enfatiza en lo que los habitantes del reino son o deben ser, ¿sí? Y dice que vosotros sois, dice, la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El uso del Señor Jesucristo de la palabra vosotros está en plural, ¿sí? Y Cristo, por lo tanto, vemos que Cristo espera que sus seguidores sean y hagan lo que espera que sean y hagan la sal y la luz, ¿sí? ¿Qué espera el Señor Jesucristo entonces de los habitantes del reino de los cielos? Que seamos de influencia como la luz y la sal. Pero para ser influencia como la luz y la sal, primero tenemos que ser lo que el Señor quiere que seamos, en base a una vida de relación, de comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pensamiento que siempre me ha cautivado en la vida cristiana. Lo leí, no recuerdo dónde, pero
alguien de ustedes a lo mejor lo ha leído también, que dice así: para Dios es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. Si somos las personas que Dios desea que seamos, vamos a hacer las cosas que Dios desea que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer personalmente, de una manera muy independiente a veces a la voluntad de Dios. Por eso dice que los integrantes, los habitantes del reino del cielo tienen que ser personas regeneradas, transformadas, nacidas espiritualmente en Cristo Jesús, ¿sí? Participantes de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser la influencia que Dios desea que seamos en un mundo lleno de tinieblas y lleno, fíjense, de corrupción. Ahora, la parte número 1, la relación de Cristo con la ley y los profetas. Es bien interesante entender esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense. El Señor Jesucristo está manifestando algo muy interesante y muy importante aquí. La palabra ley es una palabra clave, vital para entender. Se refiere a los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, lo conocemos como el Pentateuco, ¿sí? La palabra profecía se refiere a todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿sí? En otras palabras, la ley y los profetas significaba todo el Antiguo Testamento. Ahora, no he venido a abrogar, dice, la ley o los profetas. Abrogar o anular significa derrocar, aplastar o aflojar completamente algo. Cristo no vino a hacer flácida la ley, a hacer cómoda la ley. Él vino a cumplir la ley y la cumplió al pie de la letra conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense, no penséis. Cristo está queriendo dar a entender a sus seguidores, a sus discípulos, que sus oyentes nunca deben empezar a pensar o asumir o suponer que Él vino para destruir o anular la ley o los profetas. ¿Sí? Jesús vino a cumplir la ley. Esa es la relación de Cristo con la ley y los profetas, con todo el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir al pie de la letra este tratado de Dios. Ahora, en contraste con la destrucción, Cristo vino a cumplir la ley. La palabra clave cumplir significa estar repleto. En otras palabras, Jesús vino para cumplir la ley completamente y llevarla al fin deseado dentro de la voluntad del Padre. Es importante, por lo tanto, señalar que la ley del Antiguo Testamento hace referencia a 3 áreas específicas. Cuando hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, podemos entender o debemos entender que hay 3 áreas específicas en cuanto a la ley: las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Las leyes civiles se aplicaban exclusivamente a la nación bíblica de Israel, al pueblo escogido de Dios. O sea, las leyes que los regían como ciudadanos, la ley civil. Las leyes ceremoniales se aplicaban a los actos religiosos que desempeñaba el pueblo de Israel, tales como los sacrificios y las festividades. ¿Sí? Las leyes morales se aplicaban y todavía se aplican a las cuestiones de la moralidad dentro del pueblo judío, como el cometer adulterio, robar o hurtar, el falso testimonio, el codiciar. Entonces, las leyes civiles no solo solamente se aplicaban, al antiguo Israel. Ahora, Cristo cumplió las leyes ceremoniales. Romanos 10, 4 y 5 nos habla muy claramente de esto.
¿sí? Cristo vino en cumplimiento de la ley para justicia de todos aquellos que han de creer a través de él. Cristo puso fin a la ley ceremonial por la justicia para todos los que creen. Por eso ya los sacrificios de animales, como se celebraban la ley ceremonial del pueblo judío, ya no es necesario para nosotros el día de hoy. Fíjense, ya no son necesarios. Las leyes morales todavía están vigentes aún para el pueblo judío como para nosotros como pueblo no judío, ¿sí? ¿Qué más dice el texto aquí? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo. La frase de cierto significa verdaderamente o con toda seguridad. El Señor está aseverando el cumplimiento de algo que Él cumplió, la ley. En otras palabras, Jesús recalcó la máxima fiabilidad de las declaraciones que estaban a punto de ser compartidas en esta enseñanza en los versículos posteriores. Hizo hincapié en el cumplimiento de la ley y los profetas, hasta que pasen el cielo y la tierra. Esto se refiere al fin o a la desaparición del mundo como lo conocemos, en el cual vivimos, ¿sí? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto griego. La palabra tilde se refiere al trazo más pequeño hecho en la escritura. Podemos poner como ejemplo el pequeño punto que le ponemos a la i, o un acento en alguna palabra, ¿sí? Todo dice, todo, o un apóstrofe en la escritura inglesa, ¿sí? Las palabras repetidas, hasta que o pasen y pasará, hasta que pase el cielo y la tierra, dice, ni siquiera la letra más pequeña, ni el trazo gramatical más pequeño de la ley pasarán hasta que toda la ley se haya cumplido. La segunda parte de este estudio está relacionado con el reino de los cielos, versículos 19 y 20, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, de manera que, dice, empieza el versículo 19. Esto indica una relación de causa y efecto. La causa está en el versículo 18 y el efecto, los efectos están en el versículo 19 y 20. ¿Sí? El cumplimiento de la ley como causa significa que la manera en que uno maneja la ley se ve afectado nuestra eternidad. ¿Sí? De la manera en que uno maneja la ley hay repercusiones para la eternidad de cada uno de nosotros como integrantes o habitantes del reino de los cielos. Ahora, es cierto que el Señor Jesucristo mencionó, aquí está diciendo uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? Jesús usó un lenguaje que parece que está clasificando algunos mandamientos bíblicos como más importantes que otros, ¿sí? Y es cierto, Él pone un ejemplo en el Evangelio de Mateo 22, 35 al 40, donde identifica dos mandamientos como los más grandes, y en eso se resume toda la ley. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, ¿cuál es? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según Jesús, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos.
¿sí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? No que sean más importantes que otros. Todos los mandamientos de la ley, dentro de la voluntad y dentro del plan de Dios, son y siguen siendo importantes. Entonces, lo que estamos tratando de entender es que como tratemos la ley, tendremos repercusiones en la eternidad. No podemos menospreciar ningún aspecto, ninguna parte de la ley que Dios dio a través de su palabra para cada integrante del pueblo de Israel, pero también el día de hoy también para nosotros, no por no ser judíos, no por no ser israelitas, no estamos no obligados, sino responsabilizados delante de Dios de guardar y de cuidar la obediencia de los mandatos de la ley de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos lo enseña en el Nuevo Testamento, fíjense. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo influye esto en la eternidad? ¿Cómo influye el tratado de la ley, el tratar la ley con nuestra eternidad? Miren lo que dice. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, qué delicado es esto. No solamente lo que creemos y lo que enseñamos a otras personas. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense, el que quebrante uno de estos mandamientos, ¿sí? Muy pequeños, y enseña a otros a hacer lo mismo, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Recuerde que la palabra puede significar aquí derribar, aplastar o aflojar, ¿sí? La palabra quebrante tiene el mismo significado que la palabra abrogar. ¿Qué significado dijimos? Aplastar o aflojar, derribar. El término implica el aflojamiento o la anulación de la seriedad del mandamiento más pequeño de la ley. La palabra enseña significa instruir o transferir información. Cualquiera que intente debilitar e eliminar aún el mandamiento menor o muy pequeño y enseña a otros a hacerlo, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces es bien importante evitar el error de disminuir la importancia de cualquier mandamiento bíblico y de enseñar a otros a hacer lo mismo. Ahora, evitemos el error también de seguir a cualquier persona que disminuye la importancia de los mandamientos bíblicos. Vamos a leer, tratando este asunto, en Marcos capítulo 7. Fíjense, hermanos, Marcos capítulo 7. Hay un texto donde el Señor Jesucristo habla en relación a esto, versículos del 9 al 13. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este era el trato que los judíos, que los fariseos, ¿sí?, que los escribas daban a la ley, ¿sí? Le ponían mucho más interés a sus tradiciones que al cumplimiento de la misma. Y el Señor Jesucristo les recalca, ¿sí?, el grave error en el cual ellos estaban al hacer o al tomar esta actitud para con la palabra de Dios. Bueno, ahora, ¿quién será llamado grande? Hay contraste aquí en el párrafo.
Hay pequeños y hay grandes en el reino de los cielos. Los pequeños son aquellos que quebrantan la ley y enseñan a otros a hacer lo mismo. Pero los grandes en el reino de los cielos es aquellos que obedecen la ley y enseñan de esta manera, ¿sí?, a otras personas. Estas personas, estos habitantes del reino de los cielos serán llamados grandes en el reino de nuestro Dios. Fíjense. Por último, veamos la forma de entrada al reino de nuestro Señor. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús mandó a sus oyentes, fíjense, Jesús mandó a sus oyentes que no se supongan que Él vino para abrogar o destruir la ley. Del mismo modo, Jesús deja claro que no se debe suponer en cuanto a la entrada de alguien al reino de los cielos. Aunque el muy pequeño y el grande existen en el reino, Cristo enseñó, fíjense, Cristo enseñó la siguiente verdad, de que a menos que la justicia de sus seguidores excediera la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de su Padre Celestial. La palabra justicia significa aquí buen comportamiento, actitud y acciones motivadas por la aprobación de Dios. Vuestra justicia se refiere a todo el grupo de oyentes. La frase clave, fuere mayor significa estar por encima de algo. Palabra que en el idioma original se usa para describir un río cuyas aguas se han desbordado por sus orillas. ¿Sí? Los escribas y fariseos eran dos grupos religiosos o líderes religiosos judíos durante la época de Jesús. Los escribas preparaban copias escritas a mano de la ley de Moisés y las interpretaban cuando había necesidad. ¿Sí? Los fariseos se consideraban separados del pecado y de los pecadores. Ellos guardaron toda la ley escrita y la ley oral. En un pasaje que es Mateo capítulo 23, versículo 3, Jesús dijo que se han de obedecer las enseñanzas de los escribas y fariseos, pero hay que evitar el error de seguir sus ejemplos, porque dicen y no hacen. ¿Sí? La justicia de los fariseos estaba en hacer las cosas que solamente religiosamente hacían y conocían de la ley, pero no vivían conforme a la ley. Por eso Jesús les dice a sus seguidores, a sus discípulos, lo que dicen es cierto, conocen la ley, hablan la ley, hablan la palabra de Dios, pero no imiten su ejemplo, porque dicen y no hacen, no viven de acuerdo a lo que dicen. Sus vidas no reflejan el significado de sus palabras. Entonces, óiganlos, pero no imiten su ejemplo, porque dicen y no hacen. Ahora, Jesús pasaría los siguientes puntos de su sermón tratando con estos líderes religiosos, fíjense, cómo no cumplieron con el propósito de Dios para los mandamientos que ellos enseñaban fielmente. El resto del capítulo 23 de Mateo lo enseña, todas las aclaraciones que el Señor Jesucristo hace en relación a estos líderes religiosos. Ahora, piensa en la importancia de la enseñanza de Cristo aquí.
Si la entrada al reino de los cielos requiere una justicia que supere a la de los líderes religiosos, entonces ni los mismos líderes religiosos tenían suficiente rectitud. Solo Jesucristo ha superado a todas las personas y grupos religiosos con acciones y actitudes de las cuales Dios aprobó completamente. Cristo vivió conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. La justicia de Cristo sobrepasa la justicia de todo religioso. La justicia de Cristo sobrepasa a la justicia enseñada por cualquier grupo religioso, porque Cristo vivió conforme a la voluntad agradable de Dios. Cuando Él se bautizó por Juan el Bautista, ¿sí?, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complació, Cristo complació al Padre en cada aspecto de su vida como hombre en este mundo, ¿sí? Cristo agradó al Padre en toda su obediencia, en toda su sujeción, en toda su lealtad y fidelidad a la palabra misma del Señor. Cristo vivió conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, su justicia sobrepasa a toda justicia humana, a toda justicia religiosa o de grupo religioso. Por eso, a eso se refiere el texto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál es esa justicia mayor a la de los escribas y fariseos? La justicia de Cristo, la justicia en la cual Él vivió, la justicia que Él da, ¿sí?, a todo aquel que cree por fe en Él como único y suficiente Salvador de su vida. La justicia de Cristo es a favor de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios en nombre de Jesús, creyendo en Él, confiando en Él como nuestro Salvador. La justicia de Cristo es imputada a nuestro favor para que seamos justificados y presentados ante Dios sin culpa, sin ninguna razón por la cual Dios nos tenga que someter a condenación, porque nuestros pecados por la fe han sido perdonados por Dios cuando pusimos nuestra confianza en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A eso se refiere, ¿sí?, el tema de esta lección. Fíjense, afortunadamente, la tremenda justicia de Cristo está disponible para todos los que creen. En el pasaje de Romanos 10:5, Pablo correctamente identificó la ley de Moisés como una ley de justicia, lo cual básicamente significa que el cumplir la ley trae vida. Sin embargo, la verdad es que nadie es justo. Nadie puede justificarse ante Dios por guardar la ley. La ley es perfecta. La ley es santa, la ley es pura, la ley es buena, pero la naturaleza del hombre es pecaminosa. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Somos justificados solamente a través de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nadie se justificará ante Dios guardando la ley, porque nadie puede guardar la ley perfectamente. Solamente Cristo la cumplió, la guardó a favor de nosotros, para que a través de su justicia, usted y yo podamos presentarnos ante Dios sin temor, sin culpa alguna, limpios y sin mancha, dice la palabra misma del Señor. Qué bendición, hermanos, qué bendición, ¿sí? Nadie se justifica por sus propios esfuerzos para cumplir la ley. Más bien, la justicia viene de Dios por la fe, particularmente a través de la fe en Cristo, según Filipenses 3:9. Ahora, Jesús vino para traer las enseñanzas. Concluimos en esto. Jesús vino para traer las enseñanzas y las verdades de la ley y los profetas a su cumplimiento. Nunca se debe pensar que Él vino para abrogar o anular estas enseñanzas, no. Él vino a cumplirlas, ¿sí?
Ahora, una vez que se recibe el regalo del reino de los cielos, entonces debemos vivir como un grande, haciendo y enseñando las verdades bíblicas, haciendo y enseñando. No solamente enseñando, haciendo. Son dos cosas muy importantes, ¿sí? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si nuestra enseñanza bíblica va a tener de veras repercusión, va a ser de edificación, de bendición a aquellos que la enseñamos, primero, hermanos, tenemos que vivirla. Primero tenemos que aplicarla a nuestras diarias necesidades humanas, ¿sí? Como hijos de Dios que somos. La palabra de Dios tiene que regir nuestras vidas. Es la regla de fe y conducta que debe ser guardada, que debe ser aquilatada en cada corazón y en cada vida de los hijos de Dios. Cuando esto es real, cuando la gente puede ver en nosotros la obediencia a la palabra de Dios, la gente, hermanos, que nos escucha, la gente a la cual enseñamos, va a dar gracias a Dios por personas como usted, como yo y como muchos hermanos en todo el mundo, que diariamente luchamos, si nos esforzamos, si es cierto, nos sometemos a la voluntad del Espíritu de Dios en obediencia, para que Dios use el ministerio de cada uno de nosotros eficientemente a favor de la gente a la cual ministramos. ¿Qué hará una persona prudente o sabia con esta enseñanza? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta lección? Número 1, obedezca el mandato de no pensar que Cristo vino para abrogar o anular la ley o los profetas. Número 2, evite el error de disminuir la importancia de cualquier mandamiento bíblico y enseñar a otros a hacer lo mismo. Número 3, evite el error de seguir a cualquier persona que disminuye la importancia de los mandamientos bíblicos